Muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con Einel Pilatowski, quien es especialista en procesos migratorios. Einel, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, por tenerme aquí y buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues creo que es muy importante para nuestros televidentes conocer las diferentes etapas del proceso migratorio. Muchas veces tenemos familiares en Estados Unidos, tenemos familiares que residen ahí desde hace mucho tiempo, algunos otros que están intentando cruzar, conocidos, vecinos. Somos una población que tradicionalmente está acostumbrada a vivir con procesos migratorios y sin embargo no los conocemos. ¿Cómo nos puedes ayudar a diferenciar los diferentes tipos de procesos migratorios? Quizá la primera puntualización que me gustaría hacerte a ti y al auditorio es que el tema deportación tal cual no existe en el sistema penal norteamericano. Es un tema que utilizamos en la prensa, en la academia, en los medios, porque es nuestro tema, es más bien nuestro concepto más útil. Sí. Pero el término puntualmente que se utiliza en Estados Unidos es la palabra removal en inglés, que en español traduciríamos como remoción. En términos generales, existen en Estados Unidos dos tipos de remociones. La primera es la que se conoce en inglés como removal from the interior, que en español le diríamos la remoción del interior, que son la que temen o la que pueden vivir personas, inmigrantes indocumentados y en algunos casos también documentados, que ya están dentro del territorio norteamericano y que ya han pasado ahí cierta cantidad de tiempo, que puede ser desde un periodo de unos cuantos meses hasta muchísimos años. El segundo tipo de deportación o de removal más bien es la que sucede en la frontera, que es la que sufren los migrantes indocumentados que son atrapados in situ al momento de estar intentando cruzar la frontera. Por ejemplo, la crisis de la separación de los niños que vemos hoy en día es este segundo tipo de deportación que tiene que ver con los migrantes que son atrapados en la frontera. Sí. Cada proceso es distinto y cada proceso implica otras normas, otras leyes, otras instituciones y otro aparato burocrático. Por ejemplo, tenemos a lo mejor el desconocimiento sobre todo del funcionamiento tanto de las leyes estadounidenses como de las instituciones y sus procesos. ¿Qué pasa si ya detuvieron a un familiar que estaba intentando cruzar la frontera? ¿Qué es lo que le puede pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los procesos? El familiar puede estar intentando cruzar la frontera o puede ser un familiar que lleva viviendo en Estados Unidos muchos años, inclusive 20 años, que no tiene sus papeles en condiciones regulares. Correcto. Y que por alguna circunstancia está enfrentando un proceso de deportación. Entonces, este primer migrante o esta primera migrante que lleva viviendo en Estados Unidos muchísimos años, tiene que suceder algo para que por algún motivo termine en manos de alguna autoridad. Estas autoridades pueden ser las policías locales en las ciudades que no son ciudades santuario. Recordad, las ciudades santuario son aquellas que las policías locales decidieron no colaborar con las autoridades migratorias y no participar en el proceso de detención y arresto por temas migratorios. Entonces, como Los Ángeles, Chicago, ahora Nueva todo York. California, por ejemplo, es un estado santuario, Chicago, Nueva York, inclusive hay una gran red de ciudades santuario. Las ciudades que no son santuario, las policías locales participan, ¿no?, en este programa coordinado con el objetivo de deportar migrantes. El FBI y ICE, por sus siglas en inglés, es la policía o la agencia de Homeland Security encargada de la deportación. Un migrante que cometa cualquier delito que es acusado con deportación y sea atrapado por cualquiera de estas tres instancias, empieza el proceso. Ahora, estos delitos castigados con deportación son una amplia gama. Lo que ha pasado en los últimos años, más o menos desde la administración de Bush papá, y después se fue ampliando con Clinton, Bush hijo, Obama, es que se agregaron a la lista de delitos castigados con deportación delitos que anteriormente no eran castigados con deportación, como por ejemplo conducir sin licencia, no pagar la pensión alimenticia familiar, presentar documentos fiscales con errores, bueno, inclusive apuestas. Hay una gran gama de delitos que antes se consideraban faltas menores y ahora se consideran faltas mayores en términos migratorios para que el migrante tenga una deportación. Entonces, si el migrante es atrapado cometiendo alguno de estos delitos, empieza un proceso de deportación. En el caso de las remociones del interior, que es este primer caso, el proceso puede durar hasta 6 meses, más o menos, incluso un poco más. Y lleva una serie de juicios migratorios frente a un juez en el que se debate si el sujeto, que en este caso es el migrante, debe ser castigado o no con deportación.
En segundo lugar, aquellos migrantes que son atrapados cruzando la frontera, digamos que el juicio es menos complicado en el sentido de que son atrapados cometiendo el crimen, o sea, el hecho mismo de cruzar la frontera de manera ilegal, y lo digo entre comillas porque no me suscribo a este término, pero es el término que ellos utilizan al cruzar la frontera, es un delito en sí. Entonces, cuando son atrapados, ahí sí por la patrulla fronteriza, por la Border Patrol, la patrulla fronteriza los pone en manos de ICE, que es esta agencia misma que se encarga de deportar, y ellos empiezan con el proceso de deportación. Anteriormente, se daba lo que se conoce como una orden expedita o un expedited removal, que era muy rápido el proceso o el tiempo en el que este migrante recibía la orden de deportación. Lo que está cambiando con la administración de Trump es que los procesos se están volviendo más prolongados. Y esta es la crisis que estamos viviendo actualmente. Ya no hay tantas deportaciones expeditas, sino que se está deteniendo a los migrantes en las estancias migratorias por más tiempo en espera de sus juicios de deportación. ¿Y en qué condiciones? Hay varias organizaciones internacionales que han cubierto estas condiciones de estancias migratorias, que en realidad son centros de detención muy parecidos al sistema penitenciario, digamos, donde, bueno, reportan que la comida está caduca, que por supuesto no tienen condiciones higiénicas, que duermen de alguna manera hacinados en estos espacios, ¿no? O sea, creo que en términos de violación de derechos humanos en general, se violan varios derechos. O sea, si lo pensamos en términos más generales, bueno, pues violarle a alguien su derecho de libre tránsito es una violación a los derechos humanos. Pero si pensamos, bueno, pero hay una discusión porque cometieron un crimen, entonces tal vez sí tienen que tener una especie de detención y privarlos de su derecho de libre tránsito, pues entonces hay muchos otros derechos humanos que no se cumplen. Pero ¿cuáles serían estos derechos humanos que están alarmando a la población mundial? Sí. Porque se están agrediendo. Creo que el primero, y es el más importante, es que estos sujetos o estos individuos no tienen el derecho al debido proceso legal. Y eso es un tema que como todo el proceso de deportación no pasa por el tema penal, sino que sigue siendo materia civil, no tienen derecho a un abogado de oficio, como sí lo tiene cualquier otro individuo que pasa por el sistema penal, tiene derecho a una defensa gratuita. Los inmigrantes que están en espera de un proceso de deportación necesitan contratarse ellos mismos a sus propios abogados o esperar que alguna organización no gubernamental o una asociación de la sociedad civil los defienda. Entonces, la violación al debido proceso es una. Otra, por ejemplo, es no estar informados de su proceso. Hay muy poca información. Los oficiales de deportación, que son los encargados del proceso de cada individuo, no tienen una información fluida. Muchos de ellos no hablan inglés y no se les cumple el derecho a un intérprete, por ejemplo, esa es otra. Además de, por ejemplo, la separación familiar, ¿no? Que es lo que estamos viendo últimamente, que es también una violación a los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles serían las últimas instancias en las que está esta cuestión de la separación familiar? Porque hemos visto que ha avanzado sobre todo la negociación al interior de Estados Unidos, pero ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son las últimas noticias de esto? Creo que es importante repasar un poco cómo fluyeron los hechos para entender en dónde estamos. O sea, el asunto con las separaciones de las familias es que generalmente, si pensamos en estas remociones de la frontera, que es este segundo tipo de deportación, lo que pasaba es que estas familias, en su mayoría centroamericanas, provenientes del Triángulo Norte, que es lo que se conoce como Honduras, Guatemala y El Salvador, cruzaban a Estados Unidos y solicitaban asilo. En el momento en el que alguien se declara como solicitante de asilo, el proceso de deportación debe frenarse porque primero se tiene que hacer una revisión de si la solicitud de asilo procede o no. En términos generales, las últimas administraciones en Estados Unidos lo que habían hecho era dejar a los migrantes en espera de su revisión de la solicitud de asilo con sus familiares. Pero hay un acuerdo que se hace en el 97, que es el Acuerdo Flores, de Flores Settlement en inglés, que lo que dice es que los niños no pueden permanecer en las estancias migratorias por más de 20 días. Entonces, claro, con el Acuerdo Flores lo que se hacía era agilizar el proceso de solicitud de asilo. Y más o menos rápido se determinaba si estos solicitantes de asilo tenían derecho o no a quedarse en Estados Unidos y en caso de que no tuvieran, se comenzaba el proceso de deportación de toda la familia. Lo que está pasando hoy en día, a partir de que el fiscal general de Estados Unidos publicó su nueva norma que se llama Tolerancia Cero, es que
el tiempo en el que esperan la decisión de solicitud de asilo ya no la pueden pasar con los niños porque se prolonga a más de 20 días. Lo que tendría que hacer Estados Unidos es apegarse al derecho internacional y hacer unas mejores revisiones de solicitudes de asilo y de refugio. Pero parece que la actual administración no es su intención. O sea, lo que quiere es tirar el acuerdo Flores para que los inmigrantes con sus familias, ya no separándolos, pasen más tiempo esperando los acuerdos. Y realmente esto ni siquiera es una ideología de partido. O sea, realmente podemos ver que tanto demócratas como republicanos están a favor o en contra de esta misma política migratoria. Hay muchos encuentros. Sí, de hecho, bueno, muchos académicos en Estados Unidos lo que dicen es que no hay un tema más apartidista que la migración, y aquí de pronto tenemos como una falsa noción de que los demócratas están más a favor de la inmigración y los republicanos más en contra, pero en realidad si vemos la historia nos damos cuenta de que no. O sea, la administración que más deportaciones tuvo fue la de Obama, que se ganó el apodo de Deporter in Chief y fue el que implementó el programa con las policías locales, el que inauguró todos los centros de detención de migración. Si lo pensamos, la inmigración indocumentada particularmente, afecta intereses de los dos partidos. O sea, por un lado están empresarios republicanos que se benefician económicamente de poder contratar a estos inmigrantes indocumentados y entonces hacen un arduo trabajo de cabildeo porque frenen las deportaciones. Y por el otro lado están los miembros de los sindicatos republicanos, trabajadores, obreros que ven afectados sus intereses con esa inmigración indocumentada y entonces el cabildeo de los sindicatos se hace en contra de estos inmigrantes indocumentados. Y creo que estas indefiniciones partidistas nos han llevado a la crisis que tenemos hoy en día, y es que el Congreso, ya muchas legislaturas, no han logrado aprobar una reforma migratoria y entonces todo se ha solucionado a través de las acciones ejecutivas de los presidentes, ¿no? Ahora, para terminar, ¿cuál es la realidad que están encontrando nuestros migrantes al cruzar hacia México? Creo que algo que hay que tomar en cuenta es que los migrantes, nuestros paisanos que son atrapados en el intento de cruzar la frontera por primera vez, pues en realidad su realidad no cambió del todo, ¿no? Digamos que había pasado muy poco tiempo. Pero si nos enfocamos en estos que llevan viviendo mucho tiempo en Estados Unidos o en los que llegaron chicos y no pudieron tener la amnistía de DACA y ahora los deportan de regreso, creo que el problema de nuestro país es que la política pública ha estado enfocada de manera equivocada. O sea, se ha hecho política pública pensando en que esos migrantes iban a regresar a sus pueblos de origen, y entonces el programa 3x1, por ejemplo, está pensado en desarrollar infraestructura en esos municipios para que cuando regresen los migrantes encuentren proyectos productivos, etcétera, en sus municipios. Y la realidad es que la gran mayoría regresa a las grandes ciudades en donde está la oferta laboral. Eine Pilatowski, muchas gracias por esta conversación. Realmente creo que nos falta mucho aprender respecto de todos estos procesos, de todas las instituciones, y sobre todo creo que nuestros televidentes están interesados en saber qué está pasando con sus familias, que van y que regresan. Claro que sí. Muchas Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.